Genial, pues si os parece empiezo la presentación. Muchas gracias por invitarnos. Como sé que vamos justos de tiempo, voy a pasar las diapositivas de introducción, que bueno, que ya si alguien tiene interés, pues ya nos preguntará. Em, un poco de contexto, ¿no? En el 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú encarga el desarrollo de la Guía Nacional BIM para la implantación de Perú. Eh, Perdón. Para la implantación de la metodología BIM, ¿de acuerdo? Entonces, una vez está desarrollada esta guía nacional BIM, es cuando nosotros empezamos a colaborar y yo creo que es una experiencia un poco distinta de lo que han venido explicando nuestros compañeros, porque aquí hay una colaboración público-privada, ¿no? Para el desarrollo de esta implantación. El equipo de desarrollo del Plan BIM Perú tuvo cuatro grandes objetivos en el momento de desarrollar la Guía Nacional BIM y tuvieron un asesoramiento se inspiraron muchísimo en toda la estrategia que se había desarrollado de implantación en Inglaterra, en UK, ¿de acuerdo? También tuvieron de referencia toda la parte de la ISO, la 19750, la serie 1 y la serie 2. La serie 3 todavía no la tenían aplicada a la normativa local, por llamarlo de alguna manera, la normativa nacional. Y los cuatro grandes objetivos que tenían al desarrollar BIM o sea, al desarrollar la guía y por tanto para implantar BIM eran estos cuatro que tenemos aquí en pantalla. El primero, establecer un liderazgo público. Aquí yo creo que es una estrategia, desde mi punto de vista, muy acertada y seguramente contradictoria con la que ha pues por ejemplo, implementado España, ¿no? Que nos ha comentado compañero Víctor Rocha al principio. Perú decidió liderar la implantación BIM y decidió cuando en el sector público y privado de Perú no era nada maduro, no era nada habitual el uso de la metodología BIM, habían proyectos piloto, habían pues a lo mejor alguna administración pública puntual que sí que te había hecho alguna experiencia, decidieron establecer las bases, establecer estos cimientos para que realmente fuera el sector público el que hiciera y fuera estirando del sector privado para poder trabajar en la metodología BIM y tener una implantación efectiva. A partir de aquí, también otro objetivo era construir un marco colaborativo. Querían mejorar, pues bueno, esto yo creo que es de los beneficios más evidentes de implementar BIM, ¿no? Tenían la voluntad de colaborar mucho más, de poder mejorar sus inversiones, que al final era el objetivo de mejorar las inversiones, poder hacer mucha más inversión con el mismo presupuesto. Y también aumentar la capacidad de la industria, ¿no? Lo que también estaban viendo era también, y tanto internamente como externamente, ¿no? Al final, muchas de las empresas que están trabajando en BIM, como por ejemplo nosotros, la capacidad BIM les ha permitido pues externalizarse y trabajar alrededor del mundo y veían como un impulso para la propia industria peruana la creación de nuevas empresas como la internacionalización de las propias empresas que ya tenían en Perú. ¿De acuerdo? Y después pues tenían un objetivo que era comunicar la visión, que esto iba muy ligado con toda la parte de la gestión del cambio. A partir de aquí, en la Guía Nacional BIM, una de las cosas que marcaba o que hacía pivotar toda la estrategia y todo el desarrollo que nos pidieron era esta imagen de aquí. Plan BIM Perú lo que definió fueron 6 niveles de madurez y a la vez hicieron 5 grados de progresión, ¿de acuerdo? En la guía nacional, tanto los niveles de madurez como los grados de progresión vienen a ser porciones del propio nivel de madurez para ir evolucionando, ¿de acuerdo? Después tengo una ilustración que creo que queda bastante más claro. Um, Estaban muy enfocadas a qué documentación era necesario tener o como administración tener implementada esta documentación o desarrollada esta documentación o implementado el uso de la documentación para poder gestionar proyectos en BIM. ¿De acuerdo? Uno de los primeros mejoras que propusimos al equipo del Plan BIM Perú era evolucionar
esta preocupación o esta base de la documentación a las 4 capas que veremos después, que son las 4 capas habituales de una implantación: la estrategia, las personas, la tecnología y los procesos, ¿de acuerdo? Y aquí también tuvimos que hacer una diferenciación muy importante entre implementar BIM en una organización o una administración e implementar BIM en un proyecto, ¿de acuerdo? Lo que hicimos fue establecer 2 capas de implantación, una capa que era cómo maduraba la propia organización, y después implementamos otra capa que era cómo maduraba un proyecto en concreto, porque nos podíamos encontrar que en una propia administración hubiera un departamento que estuviera muy avanzado, muy maduro en lo que era la implementación en proyectos BIM, pero la propia administración como tal no estaba evolucionando como tocaba. Por tanto, a partir de aquí nosotros tuvimos un encargo que básicamente podemos resumir en 3 grandes conceptos. El primero era desarrollar una metodología de diagnóstico, ¿vale?, para la madurez BIM. Al final lo que nos quisieron encargar, o sea, lo que nos encargaron era una metodología para que cada uno, nosotros le llamamos un autodiagnóstico, era una metodología desasistida para que cada uno de las administraciones públicas pudiera conocer dónde estaba dónde estaba su administración y cuáles eran los siguientes pasos a llevar a cabo. A partir de aquí definimos un plan de acción. Este plan de acción recogía los niveles de madurez. Estos niveles de madurez venían ligados a unos objetivos temporales que había marcado el Ministerio de Economía y Finanzas, y por lo tanto nosotros lo que hicimos fue establecer unas líneas productivas para asegurar que la madurez de cada una de las administraciones podía ser exitosa. Y al final de todo lo que desarrollamos fue un plan de capacitación que fue la base para que todas las universidades y todas las empresas o administraciones que tenían que capacitar o tenían que desarrollar programas formativos, pues pudieran usar de base con todo lo que se desarrolla. Bueno, a partir de aquí, lo primero, el diagnóstico, ¿de acuerdo? Nosotros, como les comentaba, hicimos un diagnóstico multinivel, ¿de acuerdo? Estuvimos diagnosticando o propusimos una metodología de autodiagnosis que establecía 3 prácticas principalmente. Una era la planificación de la implantación, la otra era la propia implantación, el desarrollo que se hacía de la propia implantación, de lo que se había planificado, y la tercera práctica era el mantenimiento de esta implantación, porque nos preocupaba mucho que la implantación se quedara dentro de un equipo reducido de una administración, de una organización, y que no se llegara a hacer el despliegue a toda la administración, o incluso que, dando por supuesto que ya habíamos llegado a un nivel de madurez, no se cuidara y no se mantuviera dentro de un ciclo de mejora continua todo aquello que estábamos ya estableciendo dentro de la implantación. A partir de aquí, lo que diferenciábamos era 4 pilares, que son el pilar de la estrategia, el pilar de las personas, el pilar de los procesos y el pilar de la tecnología, donde en cada uno de estos pilares había, pues lo que creamos fue un formulario de unas 65 preguntas, donde el personal de la propia administración podía contestar, muy parecido a lo que comentaban al principio de la encuesta que se hizo de madurez BIM en España. El propio personal de la organización podía contestar el formulario, y aquí nos arrojaba unos resultados parecidos a estos, ¿de acuerdo? Esto nos permitía entender, primero, en qué nivel de madurez estábamos, y segundo, si teníamos un nivel de madurez, o sea, teníamos alguno de los pilares o alguna de las prácticas donde teníamos que poner mayor foco en el mantenimiento o en la implantación de esta metodología, ¿de acuerdo? Y esto nos permitía también esta información traspasarla a distintos niveles de gobierno, porque nosotros lo que hicimos fue analizar 3 niveles de gobierno. Utilizamos el gobierno local, básicamente las municipalidades, después teníamos los gobiernos regionales y al final estábamos con el nivel de gobierno nacional, que eran los ministerios, ¿de acuerdo? Evidentemente, 3 realidades completamente distintas. Perú, además, tiene una realidad de distribución geográfica compleja,
no era lo mismo trabajar con municipalidades que estaban en la selva o municipalidades como Lima o Cuzco. Evidentemente, pues las capacidades que tenía cada una de ellas eran muy distintas y por eso definimos unos factores limitantes que después os explicaré para poder acabar de acotar el plan de acción en cada uno de ellos. Porque la intención era generar un diagnóstico global para todo el mundo, para poder desarrollar un plan de acción global para todo el mundo, pero con conciencia de que cada nivel de gobierno tenía unas capacidades y unas incluso necesidades a lo mejor distintas y por lo tanto, pues poder autoadecuar ese plan de acción en función del nivel de gobierno en el que se encontraba la administración. A partir de aquí definimos un plan de acción y a mí el plan de acción me gustó representarlo como si fueran las escaleras de un edificio, ¿no? Entonces teníamos cada rellano, era uno de los niveles que teníamos, niveles ya establecidos por el Plan BIM Perú. Establecimos estos niveles y los grados de progresión venía a ser cada uno de los peldaños que íbamos subiendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que nos permitía el plan de acción era que si nosotros detectábamos con la autodiagnosis que estábamos en el nivel B, grado de progresión 2, sabíamos perfectamente que a partir de aquí teníamos que establecer o teníamos que implementar las actividades que venían definidas para el nivel B, grado 3 y después nivel B grado 4, nivel B grado 5 en los 4 pilares: capacitación, o sea, personas, tecnología, estrategia y procedimientos o procesos, ¿de acuerdo? A partir de aquí también definimos estas 3 prácticas: planificar, implementar y mantener, donde en mantener hay una convivencia entre el mantenimiento del nivel anterior con la planificación del nivel posterior, ¿de acuerdo? Esto nos permitía poder hacer un despliegue de la implantación a toda la organización, mientras un equipo de élite estaba trabajando en la parte de la planificación y la posterior implantación del siguiente nivel de madurez, o sea, de todo aquello que requería el siguiente nivel de madurez y, por lo tanto, lo que estaba establecido en cada grado de progresión. Para poder definir el plan de acción, definimos, aquí les pido disculpas porque sé que no se lee, pero me interesaba ver la imagen macro. Definimos para cada nivel en el eje de las Is, o sea, en las verticales tenemos los niveles de madurez y en el eje de las X tenemos lo que serían los usos BIM, ¿de acuerdo? Plan BIM Perú también nos planteaba 28 usos BIM, que ellos creían que eran eran los usos BIM, parecido a lo que comentaba el compañero en Alemania, que pues tienen armonizados los usos BIM que hay que implementar en un proyecto y tenían detectados cuáles eran los usos BIM que eran prioritarios, secundarios y terciarios, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que se propuso era establecer para cada uso BIM en horizontal un alcance diferente en función de si estábamos en un nivel de madurez más bajo o más alto, ¿de acuerdo? Esto fue pues una pequeña innovación que se propuso por nuestra parte, porque realmente normalmente el alcance de un uso BIM es un alcance absoluto y aquí lo que propusimos era que era un alcance progresivo hasta que llegábamos a un nivel alto de madurez donde teníamos pues la aplicación directa de cada uno de estos usos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto lo que nos permitía era establecer en cada nivel de madurez, cada grado de progresión, qué alcance necesitábamos de cada uno de estos usos. Y por lo tanto, a partir de aquí definimos unas fichas de cada uso donde establecían en vertical, volvemos a tener lo que serían los pilares, ¿de acuerdo? A ver si aquí aquí tendríamos la definición del uso BIM, que es, en este caso era diseño de especialidades. A partir de aquí tendríamos los niveles. Aquí definimos el alcance del nivel y a partir de aquí definimos los requerimientos de este uso BIM para cada uno de los niveles, tanto en nivel de personas, roles que tienen que participar y capacidades formativas que tienen que tener. En la tecnología teníamos software, teníamos hardware y teníamos redes. El tema de las redes era un tema muy importante en Perú, otra vez por el tema de la distribución geográfica. Había municipalidades donde nos estábamos planteando la entrega digital cuando ni siquiera teníamos una estabilidad de fibra óptica o una estabilidad de conexión para poder permitir esta entrega digital. Por lo tanto, esto fue algo que tuvimos que analizar.
Y a partir de aquí también documentación y estándares que teníamos que incluir para poder desarrollar esto. Estos estándares estaban establecidos para poder marcar una guía al plan BIM Perú de cuáles eran aquellos estándares que ellos tenían que definir para no mermar la evolución de la madurez del sector privado y el sector público en este caso. ¿De acuerdo? Con esto, lo que conseguíamos era que una administración pudiera entender que si, dado su autodiagnóstico, se encontraba que tenía que implementar el diseño de especialidades en grado C, sabía perfectamente qué roles BIM tenía que incorporar, sabía cómo tenía que actuar si era parte designada o parte que designa, sabía qué capacitación BIM tenía que pedirle a cada uno de ellos, sabía qué tecnología, qué softwares y qué redes tenía que usar, qué documentos tenía que tener, qué información debía haber desarrollado el plan BIM Perú para poder implementar esto y por último qué información debían pedir en estos modelos BIM. Por lo tanto, era una guía práctica desasistida porque no hacía falta tener un consultor concreto que les dijera qué es lo que necesitaban, porque como ellos se podían autodiagnosticar, podían saber cuáles eran los siguientes pasos a seguir. A partir de aquí, como les he comentado, la realidad de cada nivel de gobierno entre niveles, incluso en los mismos niveles de gobierno entre distintas disposiciones geográficas, teníamos unos factores limitantes que nos impedían evolucionar dentro de lo que es la implantación BIM. Por lo tanto, lo que definimos fue estas 5 categorías de implantación, o sea, perdón, estas 5 categorías de factores limitantes que las dividimos entre capacidades BIM. Aquí este era un factor muy importante que analizaba las capacidades BIM que tenían tanto el personal interno como el personal externo, por tanto, la capacidad de implementar BIM por el conocimiento que había en las personas. Intrínsecamente estábamos analizando cuál era el nivel de formación BIM que tenía o de capacitación BIM que tenía pues el entorno social que existía. Había un factor limitante económico, evidente. Si no tenemos dinero para invertir, difícilmente podríamos trabajar, podríamos avanzar en esta implantación BIM, en esta transformación digital al final. Había un factor limitante tecnológico, que hubiera una disponibilidad de redes, una disponibilidad de hardware, una disponibilidad de software, ¿de acuerdo? Muchas veces teníamos los dos factores limitantes económico y tecnológico estaban muy ligados porque podía ser que estuviera disponible la tecnología pero que no se tuviera la partida económica para poder invertir, o incluso podía darse al revés, que podían tener la partida económica pero no había una disponibilidad de redes, no había una disponibilidad tecnológica suficiente. Definimos el cuarto, que era un factor limitante nacional, o sea, todo aquello que tenía que ver con la definición, la evolución en la definición de estándares por parte nacional, clasificaciones, identificaciones. Por ejemplo, trabajamos mucho en las clases, aquí trabajamos mucho el concepto del Open BIM, por lo tanto trabajamos en la particularización del esquema Open BIM a la realidad peruana, etcétera, ¿no? Todo esto eran encargos que tenía pues Plan BIM Perú para ayudar o para soportar la evolución del sector público y también privado en Perú. Y a partir de aquí también el factor social. En el factor social analizábamos pues desde las capacidades BIM de las empresas que tenían que participar de esos proyectos, porque evidentemente pues si el gobierno quería liderar la implantación BIM y quería ser el tractor de la implantación BIM, pues es evidente que tenía que estar un poco por delante del sector privado, pero no demasiado como para no generar mucho gap y impedir, ¿no? Pues que las empresas locales, nacionales, perdón, pudieran intervenir y vienen empresas de fuera para solucionar este gap, ¿no? Bueno, pues aquí analizábamos estos factores para poder pues acabar de acotar en ese plan de acción que os he explicado anteriormente, pues acabar de ver cuál era las necesidades particularizadas de cada uno de ellos en la planificación del siguiente nivel de madurez. ¿De acuerdo? Aquí estaba definida la figura de un líder BIM para cada una de las administraciones y el líder BIM era el encargado de
cuando estábamos en fase de planificación, hacerse las preguntas, una serie de preguntas que estaban establecidas para identificar estos factores limitantes, y en función de la respuesta, si existía o no existía un factor limitante, pues habían usos BIM que se tenían que implementar y usos BIM que no se tenían que implementar para garantizar la madurez BIM. Porque esto también era importante. Lo que no queríamos era que una administración, por causas ajenas, no pudiera madurar en BIM, ¿no? Bueno, entonces lo que queríamos era permitirle que pudiera madurar en BIM en base a sus capacidades, ¿no? Evidentemente, si le pedimos a un gobierno local, a una municipalidad, que evolucione igual que el Ministerio de Minas, por ejemplo, pues evidentemente que los factores económicos eran muy distintos, ¿no? Y aquí queríamos, pues, democratizar un poco la madurez BIM y permitir a todo el mundo que pudiera evolucionar. Y por último, explicaros el plan formativo que se propuso, ¿de acuerdo? Lo que hicimos fue hacer una definición de temáticas. Teníamos temáticas de la A a la K, si no recuerdo mal, y a partir de estas temáticas estas temáticas las teníamos aquí, ¿de acuerdo? Estas temáticas las teníamos definidas entre capacidades, y estas capacidades hicimos una matriz con los roles BIM que venían establecidos por la parte del Plan BIM Perú. Una cosa que para mí era súper interesante es que Plan BIM Perú nos marcaba qué roles BIM tenía que tener y qué roles BIM existían en función de si la administración era parte que designa o parte designada o parte designada principal. Por tanto, esto ayudó mucho a poder bajar a tierra lo que teníamos que definir, y lo que hicimos fue, trabajando en las categorías formativas de Anderson and Cartwell, lo que trabajamos era cada uno de los roles BIM, qué categoría formativa tenía que tener de cada una de las capacidades de cada una de las temáticas. Y esto preparamos planes formativos tanto desde un punto de vista de la organización, ¿no? En función del rol BIM, perdón, en función del uso BIM, ¿no? Aquí tenemos el uso BIM de la coordinación. Por lo tanto, hicimos un plan formativo adecuado al plan de acción que teníamos definido para cada una de las administraciones, y después también hicimos un plan de acción, un plan de formación, disculpen, un plan de formación basado en el rol BIM, ¿no? Para poder desarrollar temáticas y programas educativos basados en cada uno de estos roles BIM, donde desarrollamos todos los sílabus, desarrollamos todos los formatos recomendados de formación, incluso si eran formatos online en directo, si eran formatos presenciales, qué tipologías de clases tenía que ser, si eran talleres, si eran formatos metodológicos, o sea, formatos teóricos, formatos prácticos, etcétera, y qué capacidades tenía que tener el docente para poder dar esa capacitación, ¿no? Por tanto, toda esta documentación que se creó fue usada como base para las universidades, para los centros educativos, como base, y evidentemente ellos pues lo han particularizado como han creído oportuno para adecuarlo a sus programas formativos, como base para crear programas educativos especializados en roles, pues un gestor en BIM, un coordinador en BIM, un modelador en BIM, un supervisor en BIM y un líder en BIM. Por tanto, tenían la capacidad de desarrollar todo esto, ¿vale? Y esto fue un poco todo el alcance que hicimos con Plan BIM Perú. A partir de aquí, lo que continuaron Plan BIM Perú fue con el desarrollo de los estándares que se propusieron, y por tanto hicieron un grupo de trabajo para trabajar la aplicación del IFC, del esquema IFC, a la realidad peruana, y están constantemente pues sacando documentación que va, pues, por ejemplo, han sacado toda una serie de plantillas de OIR, AIR, PIR, EIRS, BEPS, etcétera, que ayudan y apoyan a que todas las administraciones que quieran implementar o que tengan la voluntad de implementar o que tengan la obligatoriedad de implementar, porque se planteaba que a partir del 2025 tendría que ser obligatorio la implantación de BIM, o que ya tuvieras cierto nivel de madurez en BIM, pues tuvieran las bases para poder empezar con la implantación en BIM. Y esto es todo. Les dejo aquí mis datos por si alguien tiene alguna duda posteriormente, que puedan contactar.